Lo que te voy a compartir ha estado velado por siglos. Estas 5 palabras han sido pronunciadas en escrituras sagradas, usadas en ceremonias espirituales de gran poder, y hoy en día incluso la ciencia más avanzada las reconoce como herramientas para transformar lo que llamamos realidad. Pero si no las conoces, podrías estar cerrando las puertas a todo aquello que el cielo desea derramar sobre ti. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que voy a revelarte puede cambiar tu vida para siempre. Me refiero a las palabras que salen de tus labios y también las que murmuras en el silencio de tu mente tienen un poder inmenso sobre lo que llega a tu vida. No es un simple decir, son llaves divinas mencionadas por los antiguos, aplicadas por sabios de tiempos pasados y ahora corroboradas por estudios científicos como formas reales de alterar lo que vives. Si aprendes a usarlas con fe, con entrega, con conciencia, los milagros comenzarán a florecer en tu camino, no por casualidad, sino porque estarás hablando en el idioma del Espíritu. Pero antes de que te las entregue, hay algo que debes comprender desde lo más profundo de tu ser. Las palabras no son solo sonidos que flotan en el aire, son energía viva, vibraciones que pueden modificar tu percepción, cambiar tu entorno y tocar el corazón del universo. Desde las páginas de la Santa Biblia hasta los textos sagrados de Oriente, desde los secretos místicos hasta las investigaciones de la mente humana, el poder de la palabra siempre ha estado allí, esperando a que alguien lo reciba. Mario Alonso, un hombre de gran sabiduría espiritual, enseñó que no solo describimos el mundo con palabras, lo creamos con ellas. Entonces, ¿cómo usarlas para que obren a tu favor? Acompáñame y no te pierdas nada de este mensaje celestial. Tómate un momento, prepara una taza de té y abre tu alma a esta revelación. Imagínate esto: lo que vives, lo que ves, lo que sientes, no es la realidad tal cual, sino la interpretación moldeada por las palabras que te han enseñado. Es decir, no ves el mundo como realmente es, sino como fuiste entrenado para verlo. Cuando lo entendí, descubrí por qué tantas almas viven atadas a barreras invisibles, por qué sus palabras se convierten en cadenas. Nuestra mente no es solo una herramienta de pensamiento, es una fuerza creadora, y el canal por el cual esa creación toma forma es el lenguaje. Cada palabra que dices vibra en tu ser y transforma tu energía. En otras palabras, lo que repites constantemente se convierte en el canto vibracional que ofreces al universo. Y ese canto es lo que regresa a ti. Fue entonces cuando el Espíritu Santo me mostró que hay palabras específicas, divinamente codificadas, que actúan como llaves celestiales, y hoy, con humildad, compartiré 5 de ellas contigo. Desde que las recibí y empecé a vivirlas, mi realidad dio un giro. No entendía su magnitud hasta que el Señor me llevó a profundizar en ellas. Desde épocas muy antiguas, una de estas palabras ha sido reconocida como la más poderosa de todas. No es una expresión común, no es una frase cualquiera, es una declaración sagrada, una orden espiritual que determina tu identidad y lo que atraes a tu existencia. La primera vez que me topé con esta palabra fue leyendo las Escrituras. Moisés, temeroso y confundido, preguntó a Dios su nombre, y la respuesta fue: Yo soy el que soy.
En aquel instante no lo comprendí del todo. Me pareció algo abstracto, difícil de captar. ¿Por qué no decir un nombre más concreto? ¿Por qué no darle una identidad clara? Pero con el tiempo, el Espíritu me lo reveló. Yo soy es la esencia misma del Creador. Dios no dijo yo fui, ni yo seré. Él dijo yo soy, porque en esas dos palabras está contenido el poder de la creación. Todo lo que pronuncies después de yo soy se convierte en una orden que tu alma y tu realidad obedecen. Tu mente subconsciente no cuestiona ni analiza, simplemente ejecuta. Si dices yo soy valiente, tu ser comenzará a reflejar ese coraje, pero si te repites yo soy frágil, tu energía bajará. Tus pensamientos se alinearán con esa debilidad. Y lo peor es que muchas veces esto sucede sin que lo notes. Desde muy pequeña empecé a escuchar frases que sin saberlo se clavaban en lo más profundo de mi ser. Soy torpe. Nunca fui buena para los números. El amor no es para mí. Y sin darnos cuenta, cada una de esas afirmaciones se convertía en una sentencia que moldeaba nuestra historia. Un día me detuve en silencio y me hice una pregunta que cambió mi vida. Si durante años había alimentado mi mente con palabras limitantes, ¿qué pasaría si comenzara a llenarla con declaraciones de vida? Así comenzó mi despertar. Me senté, cerré los ojos y pensé, si cada vez que pronuncio yo soy, estoy sembrando una semilla en la eternidad, si cada palabra es una chispa que enciende una realidad, ¿por qué no comenzar a declarar bendición? Fue entonces cuando decidí probarlo. Me paré frente al espejo, miré mi reflejo con sinceridad y dije, yo soy fortaleza, yo soy victoria, yo soy plenitud. Al principio, algo dentro de mí dudaba, una voz interna susurraba, pero aún no tienes éxito real, todavía no vives en abundancia, las palabras no pueden cambiar lo que eres. Sin embargo, algo en mi espíritu me impulsó a continuar. Día tras día, repetía esas frases con fe. Soy abundante, soy fuerte, soy puro amor. Y entonces ocurrió lo inesperado. Empecé a sentirlo en lo más profundo. Mi cuerpo comenzó a responder de otra manera. Mi energía cambió. Mi manera de mirar la vida se transformó. Nuevas oportunidades comenzaron a llegar y lo más asombroso, la gente a mi alrededor empezó a verme diferente. Era como si el cielo mismo estuviera prestando atención, y lo estaba. Esto no es solo una revelación espiritual, incluso la ciencia de la mente lo ha confirmado. El cerebro no distingue entre lo que es tangible y lo que imaginas con intensidad. Cuando repites con convicción, yo soy abundancia, tu mente se acomoda a esa nueva idea, como si siempre hubiese sido cierta. Las conexiones neuronales se reestructuran, tu cuerpo adopta otra postura, tu energía se alinea con lo declarado y en el campo espiritual, lo que vibras es lo que atraes. Es por eso que cuando alguien vive repitiendo, soy un fracaso, el mundo entero parece reflejar esa idea. Pero cuando alguien proclama con firmeza, yo soy triunfo, el universo entero se alinea para confirmarlo. Entonces, ¿cómo podemos usar el yo soy para cambiar nuestra historia? Si este yo soy es la llave que abre los misterios de la creación, entonces pues debemos pronunciarlo con intención pura. Desde el momento en que entendí esto, me comprometí a no permitir que ninguna palabra siguiera al yo soy,
sin antes pasar por el filtro de mi alma, elaboré una lista de afirmaciones con poder y comencé a repetirlas cada mañana con devoción. Aquí te comparto una práctica que transformó cada rincón de mi vida. Paso 1. Toma tu cuaderno y escribe 10 declaraciones que empiecen con yo soy, escritas en presente y con una energía positiva. Por ejemplo, yo soy bendecida, yo soy fuerte, yo soy valorada, yo soy luz. Paso 2. Al despertar, mírate al espejo y repítelas en voz alta. Paso 3. No solo las digas, siéntelas, llénalas de emoción, como si ya fueran reales en ti. Paso 4. Vive tu día actuando desde esa verdad, como si ya fueras esa persona que afirmas ser. Paso 5. Permanece atenta, porque tu realidad comenzará a responder. La clave es la unión del sentimiento con la constancia. No basta con recitarlas como si fueran una rutina vacía. Debes hacerlas carne, vivirlas como si fueran tu naturaleza más profunda. Y luego llegó una segunda palabra que transformó mi alma por completo: gracias. Suena simple, ¿verdad? Todos aprendemos desde niños a decir gracias como un acto de cortesía, un reflejo automático ante la bondad. Pero lo que jamás nos enseñaron fue que gracias es una frecuencia sagrada, un código vibratorio que puede reescribir tu destino. Antes de comprenderlo, vivía desde el vacío, siempre deseando más, siempre creyendo que algo faltaba. Al lograr un objetivo, mi mente corría inmediatamente hacia el siguiente. Sí, conseguí esto, pero aún no tengo aquello. Cuando tenga más dinero, seré feliz. Cuando llegue el amor verdadero, estaré completo. Esa forma de vivir me tenía prisionera en una carrera sin fin, en una espera constante por una felicidad que nunca llegaba, hasta que comprendí un principio divino. Desear es vibrar en la ausencia. Si deseas riqueza, le dices al cielo que careces de ella. Si anhelas amor, estás emitiendo soledad. Si buscas éxito, estás afirmando que aún no lo tienes, y el cielo no responde a tus deseos, sino a tu esencia. Fue entonces cuando descubrí el poder milagroso de decir gracias. Lo primero que el Espíritu Santo me enseñó fue que no podía recibir aquello que anhelaba si mi corazón permanecía atado a la sensación de falta. Mi alma necesitaba elevarse, y la forma más poderosa y veloz para lograrlo era el agradecimiento. Comencé a dar gracias, incluso antes de ver el milagro cumplido ante mis ojos. En lugar de suplicar con angustia, empecé a alabar con convicción. Fue un giro total, una transformación divina. El cielo ya no me veía como una hija necesitada, sino como una heredera que ya había recibido. Porque cuando agradeces desde lo profundo del alma, tu espíritu entra en una dimensión de plenitud, no de escasez. La gratitud es como un eco que le dice al cielo: yo sé que ya está hecho, y entonces las bendiciones comienzan a fluir sin medida. Esto no solo es una verdad espiritual, sino también una realidad que la ciencia ha empezado a entender. La neurociencia ha descubierto que el acto de agradecer provoca cambios sorprendentes en nuestro cerebro. Se activan regiones relacionadas con la dicha y el gozo, trayendo paz al corazón. La dopamina y la serotonina, esas sustancias que el Señor puso en nuestro cuerpo para darnos bienestar, aumentan con cada palabra de gratitud.
la ansiedad y la tristeza se disuelven, y aquellos que hacen del agradecimiento una práctica constante, como escribir en un diario de gratitud, enfrentan las tormentas de la vida con una fortaleza renovada. Incluso el cuerpo es bendecido, pues los estados emocionales positivos despiertan genes que fortalecen nuestras defensas y alargan nuestros días. Quienes caminan en gratitud no solo viven con más alegría, sino también con más salud y gracia. Y fue entonces cuando una pregunta nació en mi interior. Si el agradecimiento tiene tanto poder para transformar, ¿qué pasaría si decidiera vivir en ese estado todo el tiempo? Si la gratitud puede tocar el cerebro, imagina lo que puede hacer el conocimiento celestial. Así que hice una prueba. En lugar de lamentarme por lo que aún no veía en lo natural, empecé a glorificar a Dios por lo que ya tenía y también por lo que estaba por venir. Cada mañana, antes de abrir mis ojos, decía en voz alta: gracias por este nuevo día. Gracias por mi cuerpo que es templo del Espíritu. Gracias por las provisiones que están llegando. Gracias por la abundancia que me rodea. Gracias por las puertas abiertas. Aunque aún no veía todo con mis ojos físicos, en mi espíritu ya era una realidad. Y entonces lo glorioso sucedió. Las puertas se abrieron, el favor me rodeaba, todo fluía con gracia divina, y los que me rodeaban lo percibían. ¿Coincidencia? No, amado mío. Cuando el agradecimiento se convierte en la llave de tu alma, el cielo responde con abundancia. Permíteme compartirte el método que me ayudó a incorporar la gratitud como una práctica diaria. Lo llamo el método de la gratitud espiritual en 3 pasos. Paso 1. Agradece por las bendiciones presentes. Cada noche, antes de descansar, o cada mañana al despertar, menciona en tu mente al menos 5 razones para dar gracias. Por ejemplo, gracias por tener un lugar donde dormir. Gracias por el pan en mi mesa. Gracias por los seres que me rodean con amor. Paso 2. Agradece por las promesas aún no vistas como si ya fueran realidad. Aquí está el secreto. No supliques, declara con fe. Por ejemplo, gracias por los milagros que vienen en camino. Gracias por la provisión que fluye sin esfuerzo. Gracias por ese amor que ya ha sido enviado a mi vida. Paso 3. Agradece en el instante presente. Cada vez que algo bello ocurra, aunque parezca mínimo, proclama tu gratitud. Ejemplo: al recibir una palabra de aliento, di gracias, Señor. Al encontrar una moneda en el suelo, exclama: gracias por esta señal de tu provisión. Al recibir una ayuda inesperada, di: gracias, todo está sucediendo a mi favor. Este acto tan simple eleva tu vibración espiritual en un abrir y cerrar de ojos. Cuando puse en práctica este hábito, durante varias semanas, lo sobrenatural comenzó a manifestarse. Coincidencias divinas. De pronto, personas, momentos y puertas comenzaban a alinearse con aquello por lo que ya había dado gracias. Cambios internos. Tu mente deja de enfocarse en lo que falta y empieza a ver la abundancia que ya te rodea. Manifestaciones aceleradas. Lo que parecía estar lejos comenzó a cumplirse más rápido de lo que jamás imaginé. En mi caminar con el Espíritu Santo, entendí que mientras más cultivaba un corazón agradecido, más milagros comenzaban a manifestarse sin ninguna lógica aparente. Hoy lo tengo claro. La verdadera abundancia no se persigue, se recibe, y la llave para abrir esa puerta
es la gratitud. Ahora te invito a hacerte una pregunta. ¿Por qué cosas has levantado tu voz en agradecimiento últimamente? ¿Te has dado cuenta de cómo pronuncias la palabra gracias? Porque desde este instante tienes dos caminos: seguir mirando lo que te falta o empezar a glorificar a Dios por lo que ya tienes y por todo lo que se acerca. Tú decides, pero déjame decirte algo con toda certeza. El cielo siempre responde. El cielo oye y tú también puedes seguir recibiendo revelaciones que transforman destinos. Únete ahora mismo a esta familia de fe y crecimiento espiritual. No dejes que este sea el último susurro que sacuda tu alma y la despierte al poder de lo divino. Hubo una palabra que el Espíritu Santo tardó en hacer florecer en mí: confío. No porque fuera difícil de pronunciar, sino porque aceptar lo que realmente implica me exigía entregar las riendas. Y yo era de esas personas que pensaban que todo debía estar bajo su control. Desde niña me enseñaron que para lograr algo en la vida debía luchar sin parar, esforzarme hasta el cansancio, que nada caía del cielo y que todo debía costarme. Así que la primera vez que oí que debía confiar en el plan divino, en la voluntad de Dios, en el fluir del Espíritu, me pareció una locura. En mi mente, confiar era rendirse a lo incierto, era ingenuidad. ¿Cómo podía soltar si eso significaba perder el control? Pero no entendía que mi necesidad de controlar cada detalle era justamente lo que estaba frenando las bendiciones que estaban listas para mí. Me llevó tiempo reconocerlo. Decía que creía en los milagros, que vivía bajo la promesa de la fe, pero en lo profundo aún dudaba. Declaraba: voy a alcanzar mi propósito, pero en mi interior aún temía el fracaso. Afirmaba: Dios proveerá, pero revisaba mis finanzas con ansiedad. Anhelaba plenitud, amor, provisión divina, pero no confiaba de verdad en que eso fuera posible para mí. Y el cielo no responde a la desesperación, responde a la fe genuina. Ese fue mi aprendizaje más profundo. Comprendí que cuando rogaba con angustia, mi energía estaba gritando al cielo: no lo tengo, no creo que llegue, dudo de ti. Y entonces, esa misma frecuencia de escasez y desconfianza era lo que recibía. Aquí es donde la ciencia y el espíritu se encuentran, donde la mente y la fe se abrazan. Cuando uno confía de corazón, se activa una parte del cerebro que nos permite tomar decisiones sabias y caminar con paz. En cambio, el temor enciende una alarma interna que nos deja paralizados. Y cuando vivimos en ese estado de alerta, es casi imposible ver las puertas que el cielo ya nos ha abierto. Pero cuando confías, tu cuerpo cambia, tu alma se aquieta y la energía fluye sin obstáculos. Y es entonces cuando las bendiciones comienzan a llegar como olas del mar, sin que tengas que empujarlas. Y fue en uno de esos días donde todo parecía estancado, donde mis oraciones no encontraban eco, donde mis afirmaciones no movían nada, que recordé una verdad simple y poderosa: pide, cree y suelta. No es pide y desconfía. No es pide y verifica cada rato si ya se cumplió. No es pide y te llenes de miedo. Es pide con fe, cree con todo tu ser y suelta con confianza. Ese día me senté, cerré mis ojos y dije en voz firme: Señor, confío en que todo lo que has preparado para mí está ya en camino. Confío en que tu voluntad es perfecta. Confío en que todo llegará en el momento que tú has dispuesto.
y solté. Dejé de intentar forzar, dejé de preocuparme, dejé de interferir. Al principio no fue fácil, pero cuando me rendí de verdad a la confianza, el fluir del Espíritu lo cambió todo. Aprender a confiar no solo transformó mi manera de orar, transformó mi manera de vivir. Por eso, quiero abrir mi corazón contigo y revelarte una manera que me enseñó el Espíritu Santo para abrazar la confianza cada día. Es una sencilla práctica de 3 momentos que me ayudó a rendirme completamente. Primer momento: reconoce dónde no estás confiando. Toma un cuaderno y escribe esas cosas que anhelas profundamente, pero que al pensarlas te llenan de inquietud o temor. Por ejemplo, anhelo una vida próspera, pero constantemente me angustio por el dinero. Deseo encontrar a la persona indicada, pero me invade la duda de si eso sucederá algún día. Sueño con un empleo nuevo, pero tengo miedo de no lograrlo. Segundo momento: transforma tus pensamientos con palabras de fe que, por cada temor o sospecha, crea una declaración de seguridad que llene tu alma de certeza. Por ejemplo, estoy en paz con la abundancia divina. El amor que Dios preparó para mí ya viene en camino. Me entrego con total confianza. Las bendiciones llegarán en el momento preciso. Tercer momento: suelta y actúa desde la fe. Aquí está el secreto. Comienza a vivir como si ya hubieras recibido aquello que pediste. Si crees que el éxito es tu destino, deja de ponerle condiciones y camina como alguien que ya triunfó. Si estás seguro de que el amor vendrá, deja de buscar con desesperación y empieza a gozar de tu vida tal como es. Cuando el alma se alinea con la fe, todo lo exterior comienza a ordenarse. Hoy puedo decirte que el cielo no responde a la ansiedad. Las maravillas más grandes que he visto llegaron cuando dejé de luchar y me rendí por completo a su voluntad. Porque cuando confías, el cielo se abre y responde. Y ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es eso que estás tratando de controlar hoy? ¿Qué pasaría si en este instante decidieras rendirte y confiar en que todo ya está obrando a tu favor? Esto no es ilusión, es una ley celestial. Pide, cree y suelta. Y cuando lo hagas, prepárate, porque la gracia comenzará a moverse de una forma que nunca imaginaste. Después de todo lo que aprendí sobre cómo atraer lo que uno desea, me encontré con algo aún más profundo. Podía decir palabras hermosas, visualizar maravillas, caminar con confianza, pero si dentro de mí no sentía que era digna de recibirlo, yo misma lo alejaba sin saberlo. Fue entonces cuando comprendí el verdadero poder de la palabra merezco, y ahí cambió todo. El alma no negocia, no responde a lo que deseas, sino a lo que sientes que es tuyo por derecho divino. Si en tu corazón no crees que mereces ser amado, prosperar o vivir en plenitud, tu espíritu no lo aceptará, incluso si lo tienes enfrente. Fue una lección dolorosa, porque entendí que muchas veces había saboteado mis propios milagros. Lo más triste era que ni siquiera me daba cuenta. Pero cuando empecé a declarar merezco, algo se rompió por dentro. Fue como si, por fin, le diera permiso al Espíritu Santo para bendecirme con lo que siempre había estado listo para mí. Entonces decidí hacer una prueba sencilla. Cada vez que mi mente quería decir, esto no es para mí, no soy capaz, esto es demasiado hermoso para alguien como yo la detenía y con fuerza en mi voz decía,
Esto es mío, merezco lo bueno, merezco recibir sin dificultad. Y en un abrir y cerrar de ojos, comenzaron a fluir oportunidades de todas partes sin que yo moviera un dedo. Porque cuando realmente aceptas en tu corazón que eres digno de algo, ese algo se te presenta como por arte divino. Reprogramar el alma para recibir lo merecido no es complicado. Primer paso, reconoce con sinceridad en qué aspectos de tu vida sientes que no eres merecedor de lo que anhelas. Segundo paso, escribe declaraciones que comiencen con yo merezco y repítelas con convicción cada día. Por ejemplo, yo merezco vivir en plenitud, merezco ser amada auténticamente, merezco que lo mejor llegue a mí con facilidad. Tercer paso, camina por el mundo como quien ya vive en esa realidad. Cuando lo hagas, empezarás a notar cómo lo celestial se alinea para entregarte lo que antes parecía un sueño lejano. Porque la verdad es esta: lo merecías desde siempre, simplemente lo habías olvidado. Y entonces llegó a mí una frase que iluminó mi camino. Así es. Al comprenderla, entendí que manifestar no es suplicar con temor, sino proclamar con total certeza. Por mucho tiempo, cuando deseaba algo, lo pedía desde la angustia. Decía cosas como: ojalá esto suceda, espero que el cielo me escuche, voy a intentar manifestarlo, pero con cada una de esas palabras lanzaba al universo una vibración de duda. Fue ahí cuando el Espíritu Santo me reveló una verdad profunda. Lo divino no responde a la inseguridad. Cuando aprendes a declarar así es, dejas de pedir desde la carencia y comienzas a ordenar desde la fe, que es como presionar el botón final en el teclado celestial. Una orden clara, una señal que no deja espacio al titubeo. Así es, cierra el circuito vibracional. Con esa frase, declaras que lo has recibido ya en tu espíritu. Y si ya lo tienes en tu espíritu, el universo debe reflejarlo en lo visible. ¿Cómo aplicarlo con poder? Paso 1. Formula tu afirmación con el alma limpia. Por ejemplo, yo soy prosperidad, todo está fluyendo para mi bien, merezco alegría y realización. Paso 2. Sella la afirmación diciendo: así es. Paso 3. Suelta la necesidad de control, vive como si ya lo hubieras materializado. Cuando comencé a vivir así, lo imposible comenzó a hacerse presente, porque el secreto no está solo en pedir, sino en declarar desde una certeza divina. Y ahora te pregunto, ¿qué vas a proclamar hoy? Desde que hago esto cada mañana, mi vida cambió por completo. Me digo: yo soy bendecida, gracias por cada regalo que llega a mi puerta. Confío en el plan del cielo, merezco lo más hermoso. Así es. Y tú también puedes vivir esto. No es coincidencia que estas palabras hayan llegado hasta ti. ¿Alguna vez has sentido en tu interior esa inquietud sobre por qué hay personas que no reciben la salvación de parte de Dios? Esta duda ha traspasado épocas y corazones. Si el amor de nuestro Padre es tan inmenso, ¿por qué hay quienes no logran entrar en su reino glorioso? ¿Qué clase de personas se ven privadas de esa gracia eterna? Abre bien tu corazón, porque vamos a descubrir los 7 grupos de personas que no alcanzarán la salvación. Sí, has oído bien, 7 tipos que la misma palabra de Dios nos revela y que no podrán heredar el reino celestial. Prepárate, porque lo que vas a recibir puede transformar el rumbo de tu existencia.
Escucha con atención y examina tu corazón. ¿Serás tú parte de alguno de estos grupos? Y si acaso descubres que lo eres, entiende que no estás escuchando esto por casualidad. Es Dios mismo quien, en su amor, te está brindando esta advertencia y la oportunidad de volver a Él. Comencemos por comprender cómo es que, siendo Dios amor absoluto, hay almas a las que no se les concede entrar en su reino. El Señor ama sin medida a cada ser humano, sin excepción ni distinción. Su amor es puro, sin barreras, pero no está desligado de su justicia santa. Nuestro Dios es recto y no puede hacer la vista gorda ante el pecado. Jesús nos dejó una advertencia seria. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que obedece la voluntad del Padre. El amor de Dios es inmenso, abarcando toda alma viviente, pero también es un Dios justo, y su justicia no puede aceptar el pecado. No obstante, por amor, nos dio un camino de escape, la salvación por medio de su Hijo amado Jesucristo. En la cruz su amor se encuentra con su justicia divina. La salvación es el tesoro más hermoso que el cielo ha puesto al alcance del ser humano. No se compra, no se gana por méritos ni acciones. Es un obsequio de gracia. Pero lo más importante es que esa salvación es el único camino para reconciliarnos con Dios y evitar la separación eterna. Habiendo comprendido por qué el pecado no tiene lugar en su reino, veamos ahora el primer tipo de persona que no será salva. 1. Los que no creen, aquellos que rechazan la fe en Jesucristo, en su nacimiento divino, su muerte redentora, su sepultura y gloriosa resurrección. Son los primeros en esta lista. La Escritura es contundente. La fe en Jesús es indispensable para alcanzar la vida eterna. En el Evangelio según Juan, leemos, porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este versículo refleja la sencillez y al mismo tiempo la profundidad del plan divino para salvarnos. Pero la falta de fe nos aparta de esa promesa gloriosa. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llegará al Padre si no es por mí. No hay otra ruta, no existe otro acceso al cielo fuera de Cristo. Poner nuestra confianza en su sacrificio es la única vía que nos redime del pecado y rompe las cadenas del enemigo. El apóstol Pablo lo expresa con claridad en la carta a los Romanos. Si con tu boca confiesas que Jesús es el Señor y crees con todo tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. La fe verdadera no es un simple pensamiento o emoción pasajera. Es una certeza interior que transforma la vida desde las entrañas del alma. Las Sagradas Escrituras nos muestran ejemplos del daño que causa la incredulidad. En el Evangelio de Marcos se nos cuenta cómo Jesús regresó a Nazaret, su tierra, y no pudo realizar muchos milagros allí debido a la falta de fe de los suyos. Otro pasaje, en Mateo, confirma lo mismo. Y no hizo muchos prodigios allí a causa de su incredulidad. Estas historias no solo nos hablan del rechazo a la salvación, sino también de las bendiciones que perdemos cuando no creemos. Dios desea obrar en nuestra vida, pero la incredulidad actúa como una barrera. Él nos llama, a ti y a mí, a confiar plenamente en Jesús. Pablo y Silas proclamaron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo,
tú y toda tu casa. Este llamado a la fe es urgente, es para todos y exige no solo aceptar con la mente, sino rendirse con el corazón. La incredulidad es peligrosa porque rechaza la única puerta que lleva a la salvación. Aquellos que se niegan a creer, aún después de haber escuchado el mensaje del Evangelio, eligen voluntariamente apartarse de Dios. En Hebreos leemos: sin fe es imposible agradar a Dios, porque quien se acerca a Él debe creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan con sinceridad. La salvación está disponible para todo aquel que cree, pero requiere una fe genuina en Cristo. Los que no creen se excluyen a sí mismos de ese regalo de amor eterno. Recibir a Jesús es la decisión más trascendental que uno puede tomar, porque define el destino eterno de nuestra alma. Por eso es tan importante que el alma se rinda por completo a la verdad del Evangelio y permita que la fe en Cristo transforme cada rincón de su existencia. La incredulidad se convierte en un muro que nos impide experimentar la gracia salvadora y las bendiciones del Padre. En la carta a los Romanos leemos: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es esa palabra viva la que hace que nuestra fe nazca, crezca y se fortalezca. Si tú eres de aquellos que aún dudan, no esperes más. Jesús está tocando suavemente la puerta de tu corazón. Ábrela, deja que su amor y su misericordia inunden tu vida. La incredulidad levanta barreras, pero la fe en el Hijo de Dios nos lleva directo a una vida plena y eterna. Sigamos ahora con otro grupo de personas que no recibirán la salvación, los que buscan caminos distintos al de Jesús. Este segundo grupo lo conforman quienes creen que pueden alcanzar la salvación por otros medios que no sean Jesucristo. Hablo de aquellos que confían en sus propios méritos, en otras religiones, en filosofías humanas o en caminos que no han sido trazados por el Salvador. La palabra de Dios es clara, sin rodeos. No hay otro camino que lleve al Padre sino por Jesucristo. Él mismo lo declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Esta afirmación no deja lugar a confusión ni a alternativas. Solo Jesús puede guiarnos a Dios. Intentar ser salvos sin Él es caminar hacia la ruina espiritual. El libro de los Hechos confirma esta verdad. En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a los hombres otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. El apóstol Pedro lo expresó con total claridad: solamente Jesús tiene ese nombre que salva. No existen rutas alternativas ni atajos. Hay quienes piensan que haciendo el bien podrán entrar al cielo, y aunque las buenas acciones son valiosas, no son suficientes para ganar la salvación. Esa salvación es un obsequio divino, no una recompensa por nuestras obras. Algunos buscan respuestas en otras religiones o en teorías filosóficas, pero ninguna de ellas puede ofrecerle la redención que solo el Hijo de Dios puede brindar. Jesús nos dijo: yo soy la puerta. Si alguno entra por mí será salvo. Entrará, saldrá y encontrará pastos. Solo Él es la entrada al reino. Hay quienes creen que pueden alcanzar la salvación por sí mismos, a través del crecimiento personal o la iluminación interior, pero este pensamiento olvida que necesitamos un Salvador. El profeta Isaías nos recuerda
que nuestras justicias son como trapos sucios, que por más que nos esforcemos, nunca será suficiente sin la intervención de Dios. Tratar de salvarnos por nuestros propios medios es un error que lleva a la perdición. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, Jesús les dice a los fariseos: «Escudriñáis las Escrituras, pensando que en ellas encontraréis la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí, y aún así no queréis venir a mí para tener vida». Ellos conocían las Escrituras, pero rechazaron al único que podía darles vida eterna. En el libro de Proverbios se nos advierte: hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. Este versículo resalta la necesidad de seguir el verdadero camino, el de Cristo, y no dejarnos seducir por rutas que parecen buenas, pero nos alejan de la vida. Solo hay un mediador entre el cielo y la tierra, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Así lo afirma Timoteo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ningún santo, ningún ángel, ningún ser humano tiene el poder de salvarnos. Buscar la salvación en cualquier otro que no sea Jesús es transitar un sendero peligroso que inevitablemente nos conduce al fracaso. La palabra de Dios no deja espacio a dudas. Jesucristo es el único camino que lleva a la salvación y a la vida eterna. No hay accesos secretos ni rutas alternas. Reconocerlo como Salvador y abrirle el corazón es crucial. Aceptemos el regalo eterno que solo Él puede darnos. Nuestra eternidad depende de esa decisión. Continuemos con el tercer tipo de persona que no será salvo. 3. Los falsos piadosos. Un falso piadoso es aquel que aparenta ser lo que en realidad no es. Alguien que se reviste de una imagen de santidad, mientras su corazón permanece alejado del Espíritu Santo. Las Escrituras nos alertan constantemente sobre este engaño, sobre todo en aquellos que caminan en ambientes religiosos. La palabra hipócrita proviene del griego hipokrites, que se usaba para referirse a los actores, a los que representan un papel. En el sentido espiritual, es alguien que simula ser entregado a Dios, pero sus hechos y pensamientos desmienten esa imagen. El Maestro, nuestro amado Jesús, denunció con fuerza este tipo de doblez en los líderes religiosos de su tiempo. En el Evangelio de Mateo capítulo 23, versículo 27, Él exclamó: «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, falsos, porque sois como tumbas pintadas de blanco, que por fuera lucen hermosas, pero por dentro están llenas de huesos y podredumbre! Así también ustedes se ven justos delante de los hombres, pero por dentro están llenos de maldad y falsedad». ¡Qué palabra tan fuerte, pero tan verdadera! Los fariseos representan con claridad esa actitud en la palabra. Jesús dijo: «Cuando ores, no seas como los que fingen devoción, que les gusta pararse en las sinagogas y en las esquinas para ser notados por la gente. De cierto os digo que ya recibieron su recompensa. Ellos no buscaban al Padre, buscaban el aplauso de los hombres». En el libro de los Hechos, capítulo 5, se relata lo que sucedió con Ananías y Zafira, quienes vendieron un terreno y mintieron al Espíritu al fingir que entregaban todo el dinero cuando en realidad guardaron una parte. Su engaño les costó la vida. No era el dinero el problema,
sino la mentira que brotó del deseo de parecer generosos ante los demás. El pecado de fingir lo que no se es una amenaza seria, pues distorsiona la esencia misma de la fe y contamina la comunidad. En Mateo 7, el Señor advierte: no todo el que me llama Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Muchos dirán en aquel día: Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios e hicimos milagros. Y yo les diré: nunca los conocí. Apártense de mí, ustedes que practican en la maldad. Qué palabras tan duras, pero tan necesarias. No basta con aparentar espiritualidad, se necesita obediencia real y una vida rendida ante Él. El Evangelio, según Lucas, también nos exhorta: guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Como la levadura que se extiende por toda la masa, así la hipocresía puede infiltrarse y dañar la pureza de la fe verdadera. Esta falsedad espiritual destruye la credibilidad del testimonio cristiano y daña profundamente el alma de quien la practica. Nuestro Dios no quiere una apariencia de santidad. Él anhela una relación sincera, íntima y transparente. Isaías declara con poder: este pueblo se me acerca con palabras y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su temor hacia mí no es más que un mandato aprendido de memoria. Él busca adoradores verdaderos que le adoren en espíritu y en verdad. En Mateo también se nos dice: no practiquen su justicia delante de otros para que los vean. Si lo hacen así, no tendrán recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. La verdadera piedad no busca reflectores humanos, sino complacer al corazón de Dios. Si deseamos alejarnos de la falsedad espiritual, debemos escudriñar nuestro interior, nuestras intenciones. El Salmo 139 nos ofrece una súplica poderosa: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, prueba mis pensamientos, mira si hay en mí camino torcido y guíame por el camino eterno. Cuando le pedimos al Espíritu Santo que nos revele cualquier área de hipocresía y le permitimos transformarnos, comenzamos a caminar en una fe auténtica. El peligro de fingir es que impide el arrepentimiento genuino. Dios no puede obrar en un corazón que se esconde tras una máscara. Él anhela sinceridad, una entrega completa y verdadera. Que nuestro andar refleje una fe real, que no se base en apariencias, sino en una devoción viva y constante al Señor. Que cada acto que hagamos sea fruto de una transformación profunda operada por el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Solo así podremos vivir una fe que salva, una fe que glorifica a Jesús en lo íntimo y en lo público. Sigamos con el cuarto tipo de persona. 4. Los que se creen justos por sí mismos. Este cuarto grupo está formado por personas que creen que pueden alcanzar la salvación por sus propios medios. Son aquellos que se apoyan en sus buenas acciones, en su comportamiento correcto, creyendo que eso es suficiente para ganarse el favor de Dios, sin reconocer que todo viene por la misericordia y el sacrificio de Jesús. Esa manera de pensar, esa justicia fabricada por uno mismo, se convierte en un muro que impide recibir el regalo de la redención, porque nace del orgullo y de una autosuficiencia que deja fuera la gracia divina. Quien se considera justo por sus propios méritos, cree que puede ganar la aprobación de Dios con lo que hace, con su disciplina, con sus logros.
Es común que este tipo de personas se midan frente a los demás, se comparen y se convenzan de que son mejores por cómo viven. Pero esa actitud es un obstáculo al mensaje del Evangelio, que nos recuerda que nadie puede salvarse por sí mismo, que necesitamos desesperadamente la gracia. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 9, Jesús cuenta una parábola que nos deja ver con claridad este asunto. Dice que algunos estaban tan convencidos de su propia justicia que despreciaban a los demás, y a ellos les dijo: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro cobrador de impuestos. El fariseo de pie oraba así: Dios mío, gracias, porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que poseo. En cambio, el publicano de lejos ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Ten compasión de mí, Señor, que soy un pecador. Les aseguro que este último regresó a su casa reconciliado con Dios, y no el otro, porque todo el que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. El fariseo representa al que se cree justo por sí mismo, mientras que el cobrador de impuestos encarna al que reconoce su pecado y se rinde ante la misericordia divina. Jesús es claro: el que fue justificado fue el humilde, no el orgulloso. La justicia que uno pretende construir con sus propias manos nos aleja de la verdadera salvación. En la carta a los Efesios leemos: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no proviene de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es un trofeo que uno se gana, es un obsequio inmerecido. El profeta Isaías lo dice también, que aún nuestras mejores obras, cuando son hechas sin humildad, son como trapos sucios delante de Dios. La justicia propia ignora esta realidad y nos hace pensar que podemos presentarnos delante del trono de Dios con nuestras propias credenciales. Pablo escribe en la carta a los romanos sobre los judíos que, tratando de establecer su propia justicia, no se sometieron a la que viene de Dios, porque Cristo es el fin de la ley, para justicia a todo aquel que cree. Rechazar la justicia divina para imponer la nuestra es decirle a Dios que no necesitamos su plan de salvación. El Señor nos llama a dejar a un lado toda soberbia, toda autojustificación y a apoyarnos únicamente en su gracia. En Miqueas leemos: Oh hombre, Él te ha mostrado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. La humildad es el fundamento de una relación viva con Él. Reconocer que no podemos salvarnos por nuestra cuenta es el inicio de una vida transformada. La carta a los Filipenses lo afirma con poder: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios por medio de la fe. La verdadera justicia no nace de nosotros, viene de confiar completamente en Jesús y en su obra en la cruz. La autojusticia es una trampa que nos hace caminar lejos de la gracia. Dios no puede salvar a aquel que pone su confianza en sí mismo, porque su corazón está cerrado a lo que solo Cristo puede dar. Necesitamos abrirnos, humillarnos
y pedirle al Espíritu Santo que nos limpie de toda justicia fabricada por nosotros, que nuestra fe no esté en lo que hacemos, sino en aquel que todo lo hizo por nosotros. Vivamos dependiendo por completo de su gracia, sabiendo que solo en Él encontramos justicia, vida y salvación. Vamos ahora con el quinto tipo de persona. 5. Los que profanan lo sagrado. El quinto grupo de almas que el Señor no podrá rescatar está compuesto por aquellos que blasfeman. La blasfemia no es un error menor, es una transgresión profunda que consiste en hablar con irreverencia o mostrar desprecio hacia lo divino, especialmente hacia el Espíritu Santo. Las Sagradas Escrituras nos muestran con claridad que este pecado no tiene perdón, lo que revela su inmensa seriedad. Blasfemar es pronunciarse o actuar de forma que se deshonra, se insulta o se minimiza a Dios. Aunque muchos pecados pueden recibir perdón, las Escrituras son enfáticas. La blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, leemos: Por eso os digo, todo pecado y ofensa podrá ser perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no se les perdonará. Y a cualquiera que diga algo contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero quien hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón, ni en esta vida ni en la que viene. Este fragmento deja en evidencia que la blasfemia dirigida al Espíritu Santo es especialmente grave y sus consecuencias son definitivas. En ese mismo capítulo, los fariseos acusan a Jesús de expulsar demonios con el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Jesús les hace ver el peligro en el que se encuentran. Al atribuir al diablo lo que en realidad es obra del Espíritu Santo, están al borde de caer en un pecado irreversible. Es un ejemplo vívido de cómo negar y distorsionar la obra divina puede convertirse en blasfemia. Aún así, si en algún momento has dicho o hecho algo blasfemo, no todo está perdido. Hay caminos de retorno mientras el corazón aún sea sensible. Miremos al apóstol Pablo. Antes de conocer a Cristo, perseguía a los creyentes y hablaba en contra del Salvador. Él mismo declara en su carta a Timoteo: Yo era antes blasfemo, perseguidor y violento, pero se me mostró misericordia porque lo hice en ignorancia, sin creer. Pablo fue perdonado porque no entendía la verdad en ese momento. Pero quien blasfema, sabiendo lo que hace, corre un peligro mucho más severo. La blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón porque implica rechazar con plena conciencia la obra de Dios y la acción de su Espíritu. En Hebreos capítulo 10 se nos advierte: porque si pecamos deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino una terrible espera de juicio y fuego que consumirá a los enemigos de Dios. Blasfemar contra el Espíritu es darle la espalda a la convicción que Él trae, es endurecer tanto el corazón que ya no hay espacio para el arrepentimiento. En Hebreos 6 también leemos: es imposible que aquellos que una vez fueron iluminados, que probaron el don celestial, que participaron del Espíritu Santo y que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y luego cayeron, sean renovados otra vez para arrepentimiento, pues crucifican de nuevo al Hijo de Dios y lo exponen a la burla. Este texto nos muestra que, tras haber conocido y experimentado
profundamente la verdad de Dios, rechazarla por completo lleva a un punto sin retorno. Para no caer en este pecado tan devastador, es imprescindible valorar la santidad de Dios y respetar profundamente la obra del Espíritu Santo. Cada palabra que pronunciamos importa y cada acto debe reflejar reverencia. El libro de Proverbios nos dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Las palabras tienen un peso espiritual real y hemos de usarlas para exaltar a Dios, no para deshonrarlo. La blasfemia no es algo ligero. Es una falta tan seria que su castigo es eterno. Aquellos que incurren en este pecado están más allá del alcance de la gracia, no porque Dios no tenga poder para perdonar, sino porque han rechazado por completo la fuente misma del perdón. Por eso, debemos tener temor reverente y vivir con la intención de honrar en cada instante al Dios que nos dio su Espíritu. Sigamos ahora con el sexto tipo de personas. 6. Los que abandonan la fe. Este grupo está formado por aquellos que, habiendo recibido la luz del Evangelio y habiendo abrazado la verdad de Cristo, deciden darle la espalda. No se trata de una duda pasajera o de una lucha espiritual, sino de una decisión consciente, una negación voluntaria de las verdades eternas que una vez aceptaron. En las Sagradas Escrituras, el Señor advierte con firmeza acerca de este peligro espiritual. El término que usamos, apostasía, proviene del griego apostasia, que lleva consigo el sentido de apartarse, rebelarse o desertar del camino. Un apóstata es alguien que, conociendo el mensaje del cielo, opta por rechazarlo y se aleja del Dios vivo. Esta acción es más profunda que un error o un desliz. Es un rechazo total del Señor y una vuelta intencional al mundo y al pecado. El libro de Hebreos, capítulo 6, nos revela lo serio de esta condición. Nos dice que aquellos que una vez fueron iluminados, que probaron el don celestial, que compartieron del Espíritu Santo y conocieron la palabra de Dios y las manifestaciones del poder del mundo venidero, si luego caen, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Están clavando de nuevo al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla pública. ¡Qué palabra más fuerte! Nos muestra la gravedad de rechazar al Salvador después de haberlo conocido verdaderamente. Entre los ejemplos más claros que encontramos está el caso de Judas Iscariote. Él caminó con Jesús, escuchó su voz, vio sus milagros con sus propios ojos y aún así, por unas monedas de plata, entregó al Maestro. El relato del Evangelio según Mateo nos muestra cómo, a pesar de estar tan cerca de la gloria, eligió la traición. Su remordimiento posterior no fue suficiente para redimirlo y su final fue de desesperanza total. Su historia termina en suicidio como reflejo del vacío que deja el abandono de la fe. Otro ejemplo lo tenemos en Demas, mencionado por Pablo en sus cartas. Demas, que había sido compañero de misión del apóstol, decidió dejarlo porque su corazón fue seducido por el mundo. Se fue a Tesalónica, persiguiendo los placeres de esta vida, dejando atrás la verdad que había abrazado. Este relato nos muestra cómo las cosas del mundo pueden ser tan atractivas que algunos llegan a dejar a Cristo por ellas. Aquellos que eligen este camino están rechazando el regalo más precioso que Dios ofrece.
su gracia y salvación. El Señor no puede salvar a quien voluntariamente lo rechaza con conocimiento pleno. La consecuencia es eterna. Pedro, en su segunda carta, nos advierte que si alguien escapa de la corrupción del mundo por medio de Jesucristo y después se enreda de nuevo en esas cosas y es vencido por ellas, su estado final es peor que al principio. Habría sido mejor para ellos no haber conocido jamás el camino justo, que conocerlo y luego apartarse del mandamiento que les fue dado. La Escritura lo compara con el perro que regresa a su vómito o la cerda lavada que vuelve al lodo. También en Hebreos, el Señor revela cuán terrible es esta decisión. Dice que si pecamos deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino una temible expectativa de juicio y de fuego ardiente que consumirá a los enemigos de Dios. El que abandona la fe de esta manera se queda sin refugio, sin esperanza, enfrentando la justa retribución divina. Por eso, mis amados, es tan importante mantenernos firmes, constantes en nuestra fe. El capítulo 3 de Hebreos nos dice: cuídense, hermanos, de que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad que los aleje del Dios vivo. Más bien, anímense mutuamente cada día, mientras todavía se dice hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. La clave está en la perseverancia, en no soltar lo que desde el principio hemos creído, que cada uno de nosotros examine su interior y que con la ayuda del Espíritu Santo podamos seguir caminando en fidelidad. No estamos solos. Dios nos ha dado su palabra, su presencia y su poder para sostenernos. Debemos alentarnos unos a otros, aferrarnos al Evangelio y vivir bajo la guía divina. Que nuestra entrega al Señor sea total, nuestra fidelidad inquebrantable, y que jamás olvidemos cuán serio es alejarse del Dios que nos llamó. Vivamos cada día con corazones obedientes y firmes, reflejando la gloria de aquel que nos amó primero. Veamos ahora el séptimo y último grupo de personas que no alcanzarán la salvación. 7. Los que han muerto. Sí, lo has oído correctamente. El último grupo al que Dios no salvará son los que ya han fallecido. La palabra de Dios lo deja bien claro. El tiempo para recibir la salvación está limitado a nuestra existencia aquí en la tierra. Una vez que alguien cruza el umbral de la muerte, su destino eterno queda definido. La Biblia descarta por completo la noción de que haya otra oportunidad después de morir. El fallecimiento físico pone punto final a nuestra ocasión de aceptar o rechazar el regalo de salvación que Dios nos ofrece. En el momento de la muerte, nuestro estado espiritual se sella para siempre y cada uno será juzgado de acuerdo a lo que creyó y vivió mientras tuvo aliento. La carta a los Hebreos lo expresa con fuerza. Está determinado que los hombres mueran una sola vez y después de eso, el juicio. Este texto nos recuerda que lo que viene tras la muerte es el juicio, no una nueva ocasión para arrepentirse ni buscar redención. En el Evangelio, según Lucas, Jesús relata la historia del hombre rico y Lázaro. Tras la muerte, el rico sufre en el Hades, mientras que Lázaro es consolado junto a Abraham. El rico ruega que Lázaro sea enviado a advertir a sus hermanos vivos, pero se le responde
que ya tienen a Moisés y a los profetas para guiarlos. Esta parábola deja claro que una vez muertos, no hay marcha atrás ni forma de alterar el rumbo eterno que hemos escogido. Es aquí, en la vida, donde tomamos las decisiones que definen nuestro destino. En el libro de Apocalipsis se nos describe el juicio final con estas palabras: vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, delante del trono, y fueron abiertos unos libros, y también se abrió el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por sus actos, según lo que estaba escrito en los libros. Este pasaje confirma una vez más que el juicio se basa en lo vivido, no en lo que podría hacerse después de la muerte. No hay mención alguna de una segunda oportunidad. Cada alma será medida por su reacción ante el llamado divino durante su paso por este mundo. Jesús nos exhorta a estar siempre listos, viviendo con fe activa. En Mateo encontramos esta advertencia: por tanto, estad preparados también vosotros, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperáis. Las ideas humanas sobre un purgatorio o un estado intermedio donde el alma pueda purificarse no encuentran respaldo en la palabra. En su segunda carta a los Corintios, Pablo dice: es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba conforme a lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Esta afirmación deja claro que solo en vida podemos definir nuestro rumbo eterno. La Biblia nos insta a no dejar pasar el momento de elegir seguir a Cristo. Pablo escribe: ahora es el tiempo oportuno, ahora es el día de la salvación. Este llamado urgente nos recuerda que no debemos aplazar nuestra decisión, porque no sabemos cuánto tiempo nos queda. Hebreos también nos advierte: si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es decir, respondamos mientras aún tenemos oportunidad. La muerte cierra la puerta de la gracia. Dios no puede rescatar a los que ya han partido, porque la elección debe hacerse mientras respiramos. Las Escrituras lo enseñan sin ambigüedades. Después de la muerte viene el juicio. No habrá otra chance de corregir el rumbo o de cambiar nuestro destino final. Por eso, debemos tomar con toda seriedad nuestra necesidad de abrazar a Cristo aquí y ahora. Vivamos de manera que nuestra vida sea una prueba visible de nuestra fe y entrega a Dios, asegurándonos de que estamos listos para ese encuentro final. Oremos para que Dios nos conceda vivir con urgencia y con intención, entendiendo la relevancia eterna de nuestra decisión de seguir a Jesús hoy. Que nuestras vidas sean una muestra viva del poder redentor de Cristo y que nunca dejemos de estar preparados para encontrarnos cara a cara con nuestro Señor. Hemos contemplado el tesoro más valioso que el cielo ha derramado sobre la humanidad: la salvación, un regalo divino que solo se puede recibir por medio de Jesucristo. Pero, aunque está disponible para todos, no todos la abrazarán. No es que el Padre no los ame, oh no, es que Él, en su infinita bondad, nos permite elegir libremente, y muchos deciden alejarse de su gracia. A lo largo de esta reflexión, hemos descubierto, a la luz de la palabra, a 7 tipos de personas que por sus caminos quedan fuera de esa salvación: los que dudan del Evangelio, los que buscan redención por otros caminos, los que viven en la falsedad, los que se justifican a sí mismos
los que profanan el nombre santo de Dios, los que se apartan después de conocer la verdad y aquellos que ya han partido sin haber creído. Pero el anhelo del Señor es que todos lleguen al conocimiento de la verdad y se salven. Si aún no has rendido tu vida a Jesús, no esperes más. Hoy puede ser el día de tu nuevo comienzo. La carta a los Romanos declara que si con tus labios reconoces que Jesús es el Señor y crees de corazón que Dios lo resucitó, entonces recibirás la salvación. Esa es la promesa viva para todo el que cree. Y si tú ya formas parte del rebaño del Señor, te animo a mirar dentro de ti y a vivir de manera que honre su santidad. Rechacemos toda hipocresía, toda arrogancia espiritual, toda palabra que ofenda al Espíritu. Caminemos con fe firme, siendo constantes hasta el último aliento, y animémonos unos a otros a mantenernos fieles al llamado divino. Oh Dios compasivo, te damos gracias por tu ternura sin medida y por habernos dado vida nueva por medio de tu Hijo. Te pedimos que nos sostengas, que nos formes conforme a tu voluntad, que apartes de nosotros todo aquello que nos aleje de tu presencia. Infunde en nosotros el valor para mantenernos firmes y que seamos verdaderamente tuyos. Abre nuestras almas para recibir tu verdad y vivir de una manera que te glorifique. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Te invito a compartir esta palabra con las personas que amas, para que también puedan oír esta verdad transformadora. Y no olvides darle me gusta a este video, para que esta voz del cielo llegue a más corazones. Que la gracia de Dios inunde tu hogar y tu vida.